Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y nosotros somos testigos. Estas fueron las palabras de Pedro en el discurso en el pórtico de Salomón, después de haber sanado a aquel paralítico en el nombre de Jesús. Y también él hablaba a los israelitas: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es el Dios de nuestros padres, y ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron ante Pilato. Hermanos, en este tercer domingo del tiempo de Pascua, la palabra de Dios nos invita a ser testigos. Un testigo es aquel que da fe. Un testigo es aquel que ha visto, que recuerda y cuenta. 3 verbos: ver, recordar, contar. Son 3 verbos que describen la identidad y la misión del testigo. Los apóstoles de Jesús fueron testigos, testigos de los milagros que Jesús realizó. Cuando Jesús le devolvió la vista a los ciegos, a Bartimeo, cuando Jesús sanó a los leprosos, cuando Jesús resucitó a Lázaro. Tantos milagros que los discípulos de Jesús fueron testigos, que presenciaron. Los discípulos de Jesús también fueron testigos de su crucifixión, como Jesús, estando en la cruz, decía: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Como Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y hoy también son los discípulos los testigos de la resurrección. Ellos se han encontrado con el resucitado, como lo hemos escuchado hoy en el Evangelio. Todos nosotros también somos testigos. Hemos experimentado la presencia de Dios en nuestras vidas, en la vida de un familiar, en la vida de un amigo. Un testigo no es aquel que cuenta algo que le contaron y lo repite. Un testigo es aquel que en verdad vio, experimentó, que se vio involucrado en algún acontecimiento. Por eso lo recuerda y lo cuenta, no como una historia de algo que pasó, sino lo cuenta como algo que él mismo vivió. Nosotros a veces solo nos quedamos con los 2 primeros verbos: ver y recordar. ¡Ay, qué bonito aquel retiro que hice hace años! ¡Qué bonito se sintió! ¡Qué bonito el compartir! ¡Ay, qué bonito cuando yo hice mi primera comunión! Llegué con tanta ilusión a la Santa Eucaristía, tenía mi trajecito blanco. ¡Ay, qué bonito cuando hice mi confirmación! Vino el obispo, me puso el santo crisma. ¡Oh, qué bonito fue el día de mi matrimonio, el día de mi boda! El día en que frente al altar prometí amor eterno hasta que la muerte nos separe. Y nos quedamos solamente con esos 2 verbos, ver y recordar. Y se nos olvida el contar, el ser testigos. Hoy cada uno de nosotros tenemos muchas razones por las cuales dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Todos nosotros debemos de anunciar la buena noticia de lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas. Como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan cuando se encuentran con aquel paralítico y lo sanan en el nombre de Jesús. De la misma manera, cada uno de nosotros debemos de ser testigos. Pedro hablaba siempre con la verdad y también le reprocha a aquellos israelitas: ustedes, los que entregaron ante Pilato y lo crucificaron, a él Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. De la misma manera, no solamente los acusó,
sino también les invita al arrepentimiento, a la conversión. Hoy la iglesia necesita de cristianos, de bautizados, que al igual que Pedro y Juan hablen en nombre de Jesús, que al encontrarse con aquel paralítico en aquella puerta les dijo: no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos que te damos. Levántate en el nombre de Jesús y camina. ¿Cuántas personas conocemos hoy nosotros que están enfermas? Y no enfermas físicamente, sino enfermas espiritualmente, hundidos en el pecado, alejados de Dios, paralíticos espiritualmente. Hoy nosotros estamos invitados a ir con ellos, ir con autoridad y decirles: en el nombre de Jesús, levántate. Anunciemos a Cristo resucitado, que también a nosotros nos ha transformado, nos ha cambiado. Anunciemos a Cristo con fuerza, con tenacidad. Desgastemos nuestras vidas por anunciar al resucitado. Y la primera lectura de hoy, en la segunda lectura, tomada de la carta del apóstol San Juan, escuchábamos: hijitos míos, les escribo para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos como intercesor ante el Padre Jesucristo, el justo. Él se ofreció por nosotros y por nuestros pecados. Este es un llamado a la santidad. El Papa Francisco nos ha dado una exhortación apostólica: gaudate et exultate, alegraos y regocijados. Y en esta exhortación nos invita a que vivamos en santidad. El mundo hoy necesita de hombres y mujeres santos, y esa llamada la tenemos todos, la llamada a la vocación a la santidad. El Papa Francisco habla acerca de los santos, pero no precisamente de los santos que están ya en los altares y que son modelos para nuestras vidas. Nos habla de aquellos santos que cada mañana, cada día se despiertan temprano y salen a buscar el pan para su familia. Santos que se esfuerzan por la educación en la fe de sus hijos. Él habla de los santos de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y que son un reflejo de la presencia de Dios. Esos santos podemos ser nosotros, con nuestro testimonio, con nuestro ejemplo, con nuestra entrega. La santidad nos mantiene a lo más profundo de nosotros mismos, libres de toda forma de esclavitud y dando fruto en nuestro mundo, fruto de amor, fruto de justicia, fruto de solidaridad. El Papa nos dice: la santidad es el rostro más hermoso de la Iglesia. Quien dice yo lo conozco y no cumple sus mandamientos es un mentiroso. Amemos a Dios por sobre todas las cosas y dejemos que Él habite en nosotros y anunciémoslo. Seamos testigos del resucitado. Y cada uno de nosotros podemos ser testigos en nuestros ambientes de trabajo, siendo responsables con lo que hacemos, siendo puntuales, siendo honestos, trabajando siempre con alegría. No olvidemos que por medio del trabajo también nos santificamos, siendo coherentes con nuestra vida, amables, respetando la dignidad de los demás. Seamos testigos en nuestra casa, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres, perdonándonos mutuamente, esforzándonos cada día por ser felices, dejando que Dios sea siempre el centro de nuestras vidas. El Evangelio de hoy nos relata lo sucedido después del encuentro de Jesús
con los discípulos de Emaús. Aquel encuentro que al inicio era de desesperanza. Ellos no pudieron reconocer a Jesús porque su corazón estaba triste, estaban abatidos. En nuestra vida también nos pasa igual. ¿Cuántas veces los problemas, las dificultades, las enfermedades, nuestras preocupaciones nos impiden reconocer al resucitado entre nosotros? Pero Jesús siempre nos acompaña, está a nuestro lado. Nos relata el Evangelio que aquellos discípulos reconocieron a Jesús al momento de partir el pan. También nosotros debemos de acudir a ese encuentro con Jesús vivo y resucitado, presente en el Santísimo Sacramento del altar, alimentarnos con su palabra, dejándonos seducir por Él. Al igual que los discípulos de Emaús, su corazón ardía al momento de escucharle hablar, que nuestro corazón también arda al momento de encontrarnos con la Sagrada Escritura, que podamos experimentar su presencia entre nosotros, que podamos en verdad reconocer que está presente en el altar, en su cuerpo y en su sangre, que nos limpia, que nos purifica, que nos santifica. Y que al igual que los discípulos, que después de tener aquel encuentro con el resucitado, regresaron a Jerusalén y fueron donde estaban los discípulos y les contaron todo lo que había pasado y cómo le habían reconocido al partir el pan. También nosotros tengamos esa actitud. Nosotros que creemos que Jesús está vivo en la presencia real de la Eucaristía, vayamos también e invitemos a nuestros familiares, amigos, conocidos, vecinos, y que también ellos puedan experimentar ese encuentro con Jesús vivo y resucitado. Visitemos siempre el Santísimo Sacramento del altar. Aquí en la capilla, aquí en esta parroquia tenemos la capilla del Santísimo. Todos están invitados a hacer oración. Todos los días jueves, todos los domingos a partir de las 3 de la tarde, Jesús está expuesto. Él les espera para que ustedes puedan tener ese encuentro con Él, puedan presentarle cada una de sus necesidades, cada uno de sus agradecimientos. Jesús está presente entre nosotros. Mientras los discípulos hablaban de lo acontecido, Jesús se presenta entre ellos y les dice: la paz esté con ustedes. Hoy vivimos en un mundo necesitado de paz. El Papa Francisco nos decía: la paz sin amor, sin amistad, sin tolerancia, sin perdón, no es posible. Cada uno de nosotros debemos ser portadores de esa paz. Muchas veces pedimos por la paz del mundo, pedimos por aquellos países que están en guerra. Hoy también pidamos por nuestras familias, para que exista paz entre nosotros. Pidamos por nosotros mismos. ¿Cuántas veces estamos angustiados en nuestro interior y necesitamos de esa paz? Jesús es la paz. Al igual que los discípulos, hoy Jesús también nos dice: la paz esté con ustedes. Y que esa paz la podamos comunicar en nuestra sociedad, en nuestra colonia, en nuestras familias. Que María Santísima, Reina de la Paz, interceda por cada una de nuestras familias, que interceda por nuestro país, que interceda por nuestra sociedad. Amén.